consuelo me darás, me haces volar, tú me levantas. Cántalo una vez más conmigo. Él es el poderoso. Sí, Señor. No fallarás tú, no descansas. Cuando estamos débiles, consuelo Él nos va a dar. Me haces volar, tú me levantas. Esa es la promesa del Señor, amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, que Él es el poderoso. Él es el que promete levantarnos cuando estamos débiles. Él es el que promete darnos nuevas fuerzas cuando ya no tenemos ninguna. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar un ratito para que esta palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te entrego este mensaje en esta mañana. Que este mensaje realmente, Señor, transforme primeramente mi vida y la vida de mis hermanos, Señor. Te entrego el corazón de cada uno de ellos para que tú, Señor, hagas la obra en cada uno de los que hoy estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy la prédica se llama: si no encuentras respuestas, cambia la pregunta. Si no encuentras respuestas, cambia la pregunta. Dice Job 3:11. Hoy vamos a hablar del libro de Job. Vamos a estudiar un poquito a este siervo de Dios. Dice Job 3:11: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez cuando estamos en una crisis profunda: me quiero morir? ¿O por qué nací? ¿Por qué, Señor, permitiste que yo nazca si voy a sufrir como estoy sufriendo? ¿Cuántas veces nos hicimos esta pregunta, verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no morí al nacer? ¿O por qué mi mamá decidió tenerme si tanto dolor iba a enfrentar en mi vida? Cuando estudiamos el libro de Job, vemos que es un libro en el cual nuestro Dios nos enseña que también los justos, o sea, nosotros los cristianos, podemos sufrir y enfrentar situaciones críticas en nuestra vida. Y en muchas de esas situaciones no comprendemos la razón por la cual Dios permitió que nos pase ciertas cosas. Al leer el libro de Job podemos darnos cuenta que Job, en sus momentos de mayor desesperación y angustia, hizo muchas preguntas. Muchas veces le preguntó al Señor por qué, y la mayoría de esas preguntas no tuvieron respuestas directas de Dios. Imagínense que en una de esas exclamaciones exclamó esto que leímos: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Y él estaba en una situación crítica que dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Este hombre estaba pasando por situaciones extremadamente difíciles y era un hombre justo, era un hombre íntegro, un hombre recto delante de Dios, porque Dios mismo dijo eso de él, que él era un hombre recto. Sin embargo, él se hacía muchas preguntas y esto nos permite comprender que muchas veces nosotros también, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de dolor, de tristeza, de desesperación, actuamos como Job. Y decimos, nos preguntamos, o sea, le preguntamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mi familia, Señor? ¿Por qué a mí si te sirvo? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces esas preguntas no tienen respuestas. Y esas preguntas que le hacemos a Dios, hay veces que nos da más dolor. Nos mete más en encrucijadas sin salida.
Verdaderamente esas preguntas, en lugar de ayudarnos a superar nuestras crisis o nuestro dolor, lo que hacen es llevarnos aún más a la desesperación, a la tristeza y a la confusión, porque no oímos respuestas del Señor. Dios hace cosas que para nosotros son incomprensibles y somos sus hijos, y aún así vivimos momentos de dolor, momentos difíciles. Job 9:10 dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Muchas veces en nuestro momento más crítico, de más dolor, de más confusión, dice la palabra que Él va a pasar delante de nosotros y nosotros no lo veremos, porque estamos cegados por el dolor. En muchas de esas situaciones, Dios va a estar ahí, pero nosotros no le vamos a ver y no le vamos a entender. Es más, dice que Él hace cosas grandes e incomprensibles para nosotros, pero maravillosas, dice su palabra. Incomprensibles, pero maravillosas. Que hoy capaz no entendemos. No entendemos por qué estamos pasando tanto dolor, tanta tristeza, tanta agonía, tanto desespero, tanta confusión, tanto vacío, tanta soledad. Pero dice la palabra que Dios hace cosas maravillosas, incomprensibles, grandes, que nosotros no vemos, que Él pasará, no lo veremos, ni no le entenderemos. Pero vamos a entender por qué Él dice estas cosas más adelante. También tenemos que comprender que en su soberanía el Señor puede hacer en nuestra vida lo que Él considera mejor para nosotros, según sus propósitos y planes, y no tiene que darnos explicaciones. Job 9:12 dice, he aquí arrebatará. ¿Quién te ha de restituir? ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dice la palabra de que he aquí, Él arrebatará. Él te puede quitar cosas. Él te puede quitar esa bendición que, wow, te puede quitar. Yo no te voy a vender acá espejitos. Él te puede quitar. Y su palabra dice, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le va a decir a Dios, devuélveme, eso es mío? ¿Quién le va a poder decir a Dios, qué haces? Si Él es Dios y Él hace lo que quiere. Y aún así nosotros tenemos que amarle, porque nosotros sabemos que si Él está permitiendo algo en nuestra vida, es porque nos ama. Es porque nos ama. Pues como lo hemos dicho en otros mensajes, nuestro Dios no espera que le comprendamos, sino que le creamos y confiemos en Él, en lo que está haciendo y en lo que hará en nuestra vida. Job 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job estaba pasando un proceso terrible, delicado, pero en ese proceso, 42 capítulos tiene Job. En ese proceso, dice él, yo sé que mi Redentor vive. Primero, ¿se acuerdan que exclamó? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Ahí empezó su duelo, ahí empezó su proceso. Pero cuando ya iba entendiendo por qué le estaba pasando las cosas o para qué le estaba pasando las cosas, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando comprendemos esto, entonces podemos cambiar las preguntas. Ya no vamos a seguir preguntando, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya no. Vamos a cambiar la pregunta y vamos a decir, ¿para qué, Señor? ¿Para qué permitís esto? ¿Qué querés enseñarme con esto que me está pasando?
estoy dispuesta a vivir el proceso. A que tú me enseñes, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Entonces, este día cambiemos la pregunta. Veamos por medio de la palabra de Dios cómo nuestro Dios, al cambiar la pregunta y al decirle, ¿para qué, Señor, permitir esto en mi vida? Dios nos da respuestas a través de su palabra. Y hoy la primera respuesta que Dios te da cuando ahora cambias tu pregunta ya no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué esto? El Señor te responde y te dice, para darte enseñanza, para enseñarte lo que necesitas para tu vida. Job 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba terminando su proceso de enseñanza, de restauración, y en el momento de aflicción y de que él ya estaba entendiendo, le dice al Señor, Señor, yo hablaba cosas maravillosas de ti, pero en realidad, Señor, no te conocía. Porque era tan bendecido, tenía tantas cosas, todo servido. Yo no te conocía, Señor. Hablaba de vos, pero no experimenté realmente ese encuentro contigo. Pero hoy, Señor, que ya viví el dolor, que ya viví la soledad, que viví el abandono. Hoy, Señor, que viví tantas pruebas en mi vida, tanto dolor. Hoy, Señor, puedo decirte que antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Enséñame, Señor, enséñame, porque eso le decía Job en este versículo. Enséñame, Señor, ¿qué querés con mi vida? ¿Cómo querés que yo ande ahora que puedo verte cara a cara? Ahora que sí puedo hablar maravillas, Señor, de ti, conociéndote. Porque antes hablaba cosas que no sabía. Pero ahora, Señor, ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que hoy los ojos de cada uno de los que están aquí van a abrirse espiritualmente y van a verle cara a cara a Dios. Ahí en el proceso, ahí en el dolor. Aleluya. Job hablaba muchas cosas que no comprendía. Por eso preguntaba siempre por qué. Pero al final pudo comprender algo muy importante en su vida. Oye, dice, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando no le conocemos a Dios, solamente nosotros hablamos cuando entramos a orar. Pero cuando le conocemos a Dios, decimos, oye, te ruego, Señor, que me hables, que me enseñes para yo poder hablarte. Que Señor, yo te voy a preguntar y yo sé que vos me vas a contestar. Yo sé que yo te voy a preguntar y que vos me vas a enseñar. Así habla un hijo tratado por el Espíritu Santo de Dios. Y es algo que nosotros también necesitamos comprender en los momentos difíciles que posiblemente estamos enfrentando. Nosotros queremos respuestas, pero Dios quiere enseñanzas. Nosotros queremos respuestas, pero Dios quiere enseñarnos. En este tiempo Dios no quiere darte respuestas. Dios quiere enseñarte a depender de Él, a que le conozcas. Porque estamos viviendo los peores momentos en el mundo entero, no solamente por la pandemia, sino porque Dios mostró que aún con la pandemia la gente le sigue dando la espalda. Entonces Él dice, yo necesito que me conozcan de verdad. Yo necesito que mis hijos me conozcan de verdad, porque vengo pronto. Porque vengo pronto. Él ya no quiere cristianos
que hablan milagros que no vivieron. Él ya no quiere hijos que cuenten maravillas que no experimentaron. Él quiere hijos tratados, hijos formados, hijos con convicciones claras. Porque a ese hijo es el que Él viene a llevar. Amén. Entonces nosotros queremos respuestas, pero Dios quiere darnos enseñanzas. Más que respuestas, el Señor quiere enseñarnos. Él utiliza estos momentos de dolor en nuestra vida para enseñarnos a confiar, para enseñarnos a esperar y para enseñarnos a depender de Él y de su palabra. Y esas enseñanzas nos permiten crecer en conocimiento, nos permiten conocer mejor a Dios, a conocer verdaderamente su poder, su amor y su gracia sobre nuestra vida. Es en el proceso de enseñanza donde nosotros aprendemos a conocer su poder, su amor y su gracia para con nosotros. Porque cuando somos tratados nos damos cuenta de lo vil y lo miserable que somos. Y que aún así Él nos ama. Que aún así su mirada está puesta en nosotros. Que aún así Él es fiel para terminar la obra que comenzó en nosotros. Por eso entendemos en el trato, en el proceso, su gracia, su amor y su poder para con nosotros. Amén. Entonces ahí vamos a poder hablar y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No rehúsen a los procesos, no escapen de los procesos, porque es ahí donde tus ojos le verán al Señor. Amén. Segundo, Dios permite situaciones dolorosas, difíciles y extremas en nuestras vidas para unir a nuestra familia y que podamos experimentar el amor, el consuelo y las bendiciones de Dios por medio de nuestra familia, ya sea espiritual o sanguínea. ¿Estamos entendiendo? Job 42:11, una prueba escritural para aquellos que dicen, no, que mi familia, no, que la iglesia, no. Hay prueba escritural para lo que te estoy diciendo. Job 42:11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job pudo experimentar el amor y el consuelo de su familia en ese momento de dolor. Y también recibió bendiciones de cada uno de ellos. Lastimosamente muchos de nosotros somos personas llenas de orgullo y de soberbia. Oramos para que Dios nos consuele y para que Dios nos bendiga. Pero no comprendemos que ese consuelo y esas bendiciones de Dios puede venir a través de nuestra familia, ya sea espiritual o sanguínea. Posiblemente la crisis, la enfermedad, el tiempo de dolor que estás enfrentando en tu vida, el Señor lo está usando para traer unidad a tu familia. Quizás en tu familia tienes hijos que no te hablan, hijas que se fueron de tu casa porque están en desacuerdo con cómo manejas tu casa, separaciones, tantas cosas, ¿verdad? Gente en la familia que ya no nos hablamos porque estamos enojados. Y hoy Dios quiere sanar esas relaciones. Hoy al final de esta palabra no solamente vamos a vivir un lindo bautismo después, sino que también Dios quiere que te reconcilies con aquel hermano, con aquella hermana, con aquella hermana. Hablo sanguíneo, de sanguíneo, tu hermana carnal, tu pariente, tu familia con el que estás alejado. Y no importa si vos no fuiste el que fallaste, pedí perdón. Acércate porque Dios quiere restaurar todo en el nombre de Jesús. Entonces Dios quiere traer unidad a tu familia. Quizás en tu familia tienes hijos que no te buscan o hijas que están enojadas contigo por las decisiones que tomaste. O quizás tienes hermanos o hermanas con los que has querido tener relación desde hace mucho tiempo,
no has querido tener relación durante hace mucho tiempo, pero ellos te aman, te extrañan y quieren ayudarte y bendecirte. Pero tu orgullo y soberbia, por tu orgullo y soberbia no se los has permitido. Quizás estás orando para poder sentir en tu vida el abrazo de Dios en este tiempo de dolor, pero estás rechazando los abrazos de tus hijos, los abrazos de tu hermano, los abrazos de tu cónyuge y no comprendes que por medio de ellos el Señor quiere abrazarte y consolarte. ¿Querés un abrazo del Señor? Acepta el abrazo de aquel familiar que está alejado. Acepta el abrazo de aquel hermano con quien vos tenés diferencias. Acepta el abrazo, porque ese es el abrazo del Padre hoy para tu vida. Amén. Seguimos. Tercero, Dios permite muchas circunstancias difíciles en nuestra vida para hacernos volver a nosotros y a nuestra familia a los caminos del Señor. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, atiendan este versículo, vamos a leer lento. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Vuelvo a leer. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Vivió un trato de Dios. Vivió un trato de Dios. Fue humillado, dice. Y ahí empieza el proceso de sanidad y de restauración, porque dice, antes que yo fuera humillado, yo andaba descarriado, andaba apartado, pero ahora que ya estoy restaurado, ahora que ya conozco a Dios, dice, guardo su palabra. Porque aquel, dice, que guarda mis mandamientos, aquel que guarda mis palabras y que hace mi palabra, ese es mi hijo. Eso dice el Señor. Muchas veces el Señor permite que vengan tiempos difíciles a nuestra vida para que volvamos a sus caminos, para que ya no andemos lejos de Él. Podemos decir entonces que lo que estamos viviendo hoy es un llamado directo de Dios para nosotros, pero también para nuestra familia. Posiblemente nosotros somos los que estamos sufriendo la enfermedad, pero nosotros no nos hemos apartado, nosotros venimos a la iglesia, nosotros servimos en la iglesia, nosotros oramos, nosotros leemos la palabra, pero nosotros somos los que estamos enfermos, nosotros somos los que estamos sufriendo. Pero, dice el Señor, dice, pero quizás nuestros hijos sí se apartaron, nuestro cónyuge sí se apartó, nuestra familia está apartada y el Señor está usando nuestro dolor para tocar el corazón de ellos, para hacerlos volver a su camino o para la salvación de Dios, para que llegue a la vida de nuestros seres queridos. Gloria a Dios entonces por eso. Benditos somos entonces, si a causa de nuestro dolor, si a causa de la enfermedad que podemos estar viviendo, o del abandono, de la soledad o del dolor, sufrimiento que nos estamos pasando nosotros, eso haga que nuestros hijos regresen al camino del Señor. O eso haga que nuestra familia regrese a los caminos del Señor. Bendito sea entonces lo que estamos viviendo. Vieron que todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Todo ayuda bien. No cuestionemos más a Dios, sino digamos, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando esto? Y ahí el Señor te va a empezar a dar respuestas. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir que nuestro Dios puede estar usando nuestra vida como una oportunidad de salvación y de restauración para nuestra familia. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y les vuelvo a leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que hoy estamos aquí, fuimos llamados con un propósito.
Y Él va a usar nuestra vida para el cumplimiento de ese propósito, ya sea en nuestra vida o en la vida de nuestra familia. Porque vos sos un canal de bendición para tu casa. Vos sos un canal de bendición para que fluya el poder, la gracia y la misericordia de Dios a través de tu vida a tu familia. Amén. Entonces, como hemos podido ver por medio de la vida de Job, muchas veces lo que verdaderamente necesitamos en los momentos de crisis y de dolor no es pedir respuestas. No es pedir respuestas, sino cambiar la pregunta para que podamos comprender los propósitos y los pensamientos de Dios en nuestra vida. Amén. Dice la palabra que Job fue bendecido muchas veces más, con muchas cosas más de lo que tenía antes de empezar el proceso. Antes de empezar el proceso, Job fue muchas veces más bendecido. Y dice, y hoy te dice también el Señor a vos esto: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Dios va a aumentar todas tus cosas cuando vos ya quites el yo de vos y digas: Señor, yo soy un canal de bendición. Mi vida no es solamente para mí, sino para bendecir a otros. Hoy estoy en un momento de dolor, de aflicción. Señor, trata conmigo. No con esa persona que me causa el dolor. Conmigo, Señor, trata. Conmigo. Porque yo quiero exclamar como Job: antes de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Amén. Cierra tus ojos. Quiero orar contigo en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona que hoy vino en este lugar. Te pido que esta palabra, Señor, no solamente ellos hayan oído, Señor, sino que ellos la pongan en práctica. Y en medio de su proceso y de su dolor, ellos, Señor, acepten ser tratados por ti, Señor. Que ellos acepten, Señor, este desafío de conocerte, Señor, en medio de su desierto. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú envíes ángeles que acampen alrededor de su casa, alrededor de ellos, Señor, ministrándoles protección, ministrándoles sanidad, mientras tú, Señor, estás haciendo el proceso en ellos y estás quitando lo mejor de ellos en este tiempo, Señor. Que en un momento, Señor, que no tarde tu proceso. No somos nadie para decirte, Señor, esto. Pero yo te ruego, Señor, que por poco tiempo tú permitas la aflicción, Señor. Y que ellos, Señor, se rindan a ti en humildad, Señor. Y que puedan recibir, Señor, toda la bendición de un cambio verdadero, de una transformación genuina en este tiempo, Señor. Abre sus ojos espirituales y que ellos puedan verte, Señor, cara a cara. Que tu gloria, Señor, se manifieste en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mamá, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Él está en este lugar. Aleluya. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a Dios que Él haga resplandecer su luz sobre tu vida, que Él te bendiga y que Él te dé paz.